Continuando entonces con nuestra sesión de la tarde, vamos a charlar sobre la utilidad de la ecografía transvaginal en la predicción del parto prematuro. Bueno, el parto prematuro tiene una alta incidencia en casi todos los países. En América Latina, alrededor del 12%. En mi país abarca cerca, según los últimos volumen. Estos informes en mi país, Asunción, Paraguay, entonces estamos alrededor de los 12% de partos prematuros. Como ustedes ven, prácticamente a nivel mundial se mantiene entre 8 al 12%. Existen algunos países con la tasa de prematuros un poco menores, pero los países industrializados siempre tienen un poco más elevado por el tema de que las mujeres trabajan y el estrés. Todo eso puede desencadenar también un parto prematuro. Pero entonces nuestra incidencia a nivel regional sería alrededor del 12%. Entonces, nosotros sabemos que el cuello uterino, a medida que avanza el embarazo, el cuello uterino va disminuyendo de longitud y de aspecto como parte de una transformación fisiológica para ir preparando para la etapa final del parto. Pero hay algunas noxas, algunas alteraciones que hacen que este acortamiento, este ablandamiento, esta madurez del cuello uterino sea un poco adelantada, entonces tenemos los partos prematuros. Entonces, hoy día nosotros hacemos una ecografía y vamos a ver el cuello uterino con estas características, un labio anterior, posterior y un canal bastante acortado, o hacemos una ecografía transvaginal por una molestia en bajo vientre, donde vamos a ver el cuello uterino, el labio anterior, el canal y el labio posterior, y midiéndolo vamos a tener una longitud larga, o hacemos estos tipos de ecografía. O vemos entonces, miramos a una paciente con amenaza de parto prematuro, con clínica de amenaza de parto prematuro, hacemos la ecografía y encontramos entonces que el cuello uterino se encuentra acortado de la longitud útil, pero encontramos también un cuña o una tunelización de ese cuello uterino. Y esto implica entonces un riesgo aumentado para el parto prematuro. Entonces, la exploración ecográfica del cuello uterino para predecir el parto pretérmino es una prueba de cribado, es una prueba de tamizaje. Entonces, y la ecografía transvaginal en este caso es una herramienta muy importante para este cribado o tamizaje de parto prematuro. ¿Por qué la ecografía transvaginal? Porque el ginecólogo, el clínico, examina digitalmente, manualmente, pero esto no puede valorar muy bien el cuello, no puede valorar el orificio cervical interno, no es documentable. Hay variación interobservacional, una paciente hace un tacto o examina otro, va a haber pequeñas diferencias, es subjetiva, lo que a mí me parece acortado, para otro puede ser que no. Entonces, la ecografía, fundamentalmente la ecografía transvaginal, sí es un método objetivo, documentable, quitamos la foto, aporta datos de longitud cervical total, evalúa el orificio cervical interno, no hay mucha diferencia interobservacional y es más precisa. Entonces, por eso es que la ecografía es mucho más útil que un examen digital del ginecólogo. Entonces, se ha avanzado significativamente en el conocimiento de la utilidad correcta de este método como cribado ecográfico para la amenaza de parto prematuro. Pero como todo método de cribado, tenemos que hacerlo antes que aparezca la patología. Entonces, los cambios de cuello uterino en los últimos términos van dando el parto pretérmino. O sea, va habiendo cambios en el cuello que a la larga van a producir el parto pretérmino. Estos cambios incluyen apertura del orificio cervical interno, acortamiento y ensanchamiento cervical progresivo a lo largo del canal endocervical. Y esto no podemos evaluarlo digitalmente. Y los cambios más tempranos del orificio cervical interno casi siempre son asintomáticos y solo podemos detectarlo mediante la ecografía. Entonces, existen varios métodos, la abdominal, transvaginal, transperitoneal, pero el gold estándar o lo que se recomienda es la ecografía transvaginal. Entonces, el cuello uterino, la ecografía transvaginal es seguro, no produce ningún tipo de hemorragia, es aceptable por la mayoría de las pacientes y generalmente no hay muchas molestias para las pacientes cuando hacemos con la técnica correcta esta ecografía, y la variabilidad interpersonal es muy pequeña. Entonces, la técnica, la vía transvaginal, preservativo, y vemos entonces el cuello uterino, el labio anterior, el labio posterior y el canal endocervical, donde vamos a evaluar el orificio cervical interno, el externo y el canal y las glándulas endocervicales del canal. Entonces,
cuello, labio anterior, posterior, orificio cervical interno, externo, y vemos entonces las características del canal y medimos la longitud de este cuello uterino. Así, evaluamos un poquito labio anterior, posterior, canal, y aquí vemos entonces una cuña o una tunelización entonces del orificio cervical interno que está abierto. La longitud útil en este momento es solo de aquí hasta aquí con una importante cuña. Tiene un riesgo aumentado entonces de amenaza de parto prematuro. Entonces, este esquema debemos de tenerlo en la cabeza: labio anterior, posterior, orificio cervical interno, externo y el canal endocervical, ¿sí? La mejor edad, como estamos haciendo screening, debemos que tratar entonces o tamizaje de hacerlo entre 18 y 22 semanas. Pero también hoy día existen protocolos que hablan de que podemos hacer la evaluación del cuello uterino a partir de la semana 14 a 18. Entonces, si nosotros vemos que el cuello uterino mide menos de 25 milímetros, a las 14 semanas tenemos un 70% de detección. Sin embargo, si hacemos en el segundo trimestre 40% de detección. En pacientes con antecedentes de partos prematuros o incompetencia cervical, lo ideal sería verla entre las 12 y 14 semanas o antes de la semana 18, ¿sí? A intervalos de 2 a 3 semanas para ir evaluando esa patología. Entonces, cuando nosotros vamos a evaluar un cuello uterino, lo que vamos a hacer es, vamos a tener algunos detractores, unos descriptores. Vamos a hacer longitud cervical, vamos a medir la longitud cervical, vamos a ver la presencia de tunelización o de cuña, vamos a ver el índice de consistencia cervical, el grado de maduración cervical, la presencia del barro amniótico o slugget y la medición volumétrica también se puede hacer. Entonces, esto es lo que vamos a tener en nuestras mentes cuando vamos a evaluar una paciente con probable parto pretérmino, riesgo de parto pretérmino. Sabemos que el cuello uterino a medida que avanza la edad gestacional se va acortando, pero como ustedes ven, en ningún momento normalmente o fisiológicamente es menos de 25 milímetros. Entonces, si hacemos un estudio a las 32 semanas, la mayoría de las pacientes, su longitud cervical está aproximadamente entre los 30 a 40 milímetros durante la gestación, y principalmente en esta edad gestacional, que es la semana 32. Entonces, cuello uterino, la primera cosa que vamos a hacer entonces, vamos a evaluar la longitud. Longitud. Entonces, labio anterior, posterior, canal, y medimos del orificio cervical interno al externo, una línea recta. Podemos hacer normalmente 3 medidas y nos quedamos con la medida más corta, sin presionar demasiado el labio. Y si tenemos labios muy encurvados o en forma de L, entonces lo que vamos a hacer es vamos a tomar la medida en secciones, en una sección hasta la parte media y luego horizontal. Y podemos hacer una técnica de medición cuando tenemos muy encurvada, vemos una línea recta, luego lo tomamos por partes y para ver con cuál de las medidas nos vamos a quedar, tenemos que medir si esta distancia entre la línea recta y la de secciones es más de 1 centímetro, estamos obligados a tomar la línea curva como medida estándar de la longitud cervical de esta paciente. Entonces, esto lo quitamos del libro del profesor Mawat, que dice que a medida que el cuello uterino se va acortando, la posibilidad o el riesgo de que esta paciente tenga un parto pretérmino antes de la semana 32, a partir de 15 milímetros, el riesgo aumenta y a 5 milímetros a la semana 23 es prácticamente un riesgo del 100% de que este feto nazca antes de la semana 32. Aquí tenemos un esquema entonces, si hacemos ecografías morfológicas, añadimos la medición de cuello uterino, entonces vamos a tener 20-24 semanas, la técnica, el cuello uterino debe ocupar en la pantalla del ecógrafo más del 75% y realizamos ahí ya la medida. Si la medida es superior a 25 milímetros, el riesgo de parto pretérmino es mínimo o baja. Sin embargo, si mide menos de 25, el riesgo es aumentado para el parto pretérmino. Entonces tenemos aquí gráficas de normalidades del cuello. La mayoría de los cuellos uterinos entonces siempre están midiendo más o menos antes de la semana 30 más de 25 milímetros. También hay otro trabajo del New England que habla también entonces de la probabilidad de parto pretérmino en cuanto a la relación, y todos coinciden de que 20 milímetros para abajo el riesgo está o la posibilidad está aumentada. También entonces una medición de rutina en la ecografía de rutina de la semana 23
y la técnica correcta entonces de medición de cuello uterino del grupo de Londres, el grupo Nicolaides. Ellos dicen que la mayoría de los cuellos a esta semana está brillando entre los 30 a 40 milímetros. Entonces todo aquel cuello uterino que esté menos de 30 o de 25 tiene un riesgo aumentado. Así entonces empezaron a hacer metaanálisis donde habla Guzmán con partos que se producen menos de la semana 34 y veían su punto de corte de menos de 25 milímetros del cuello. A las 15-20 semanas tenía una sensibilidad del 64%. Sin embargo, Roberto Romero y su grupo, para nacimientos menos de 35 semanas, con un punto de corte de menos 29 milímetros entre 18 y 22, tiene una sensibilidad de 19. Aumentaron el punto de corte, entonces la sensibilidad va disminuyendo. LAMS, para partos que nacen antes de la semana 37, pusieron varios puntos de corte para ver cuál era más sensible, y como ustedes ven, prácticamente entre 20 milímetros y 30 la sensibilidad prácticamente no cambia entre 20 y 28 semanas, y la sensibilidad es de 23 hasta el 31% de sensibilidad. Entonces, el otro signo que vamos a tener en cuenta es la tunelización o embolización o cuña también. Vamos a ver entonces aproximadamente 10% de las mujeres de riesgo bajo y 25 a 33 de las pacientes con alto riesgo tienen el orificio cervical abierto. Y esta apertura del orificio cervical interno hasta la longitud útil del cuello se llama cuña o tunelización, que lo debemos informar. Entonces, como una apertura anteroposterior de tantos milímetros y una entrada de aproximadamente tantos milímetros, y eso hay que evaluarlo. Es importante el porcentaje de tunelización en referencia a la longitud total del cuello y en referencia a la longitud útil que tiene el cuello. Esta tunelización puede tener varias formas. La verdad que las formas no influyen demasiado, pero se ha descrito que algunas de ellas pueden tener un riesgo mayor aumentado de la forma. Entonces, tenemos que medir entonces la longitud de la tunelización versus la longitud funcional que tiene el cuello para ver si la tunelización es menos del 25% de la longitud total, el riesgo es bajo. Pero si la tunelización es más del 50% de la longitud del cuello, estamos hablando de un riesgo aumentado. Entonces, por ejemplo, en este caso la tunelización es más del 50% del cuello total, entonces esta paciente tiene un riesgo aumentado, ya que la longitud útil sería solo esa zona. Entonces, tunelización, aquí tenemos entonces tunelización como sobre criterio de predicción de embarazo. La sola presencia de tunelización en este grupo de trabajo dijeron que era un factor de riesgo para parto pretérmino. Si medimos entonces así o lo medimos así. Esto también lo dice, lo mismo dijimos. Entonces, si la tunelización es menos del 25% de la longitud del cuello, la posibilidad era de menos del 25%, sin embargo, si era más del 50%, prácticamente todos los fetos, prácticamente más de la mitad de los fetos nacían en forma de pretérmino. Entonces, es importante medir siempre entonces la longitud cervical y si existe o no apertura o la tunelización. Por ejemplo, una tunelización pequeña, cuña, otra un poco más marcada en forma de U, uno más pequeñito. Vamos a ir mirando entonces. El otro aspecto, tenemos entonces la longitud cervical, la tunelización o cuña y ahora el grado de maduración. El canal endocervical responde a las glándulas, existen glándulas endocervicales y estas responden a la progesterona. Entonces, si hay buena progesterona, hay secreción del cuello, sin embargo, si no hay progesterona, no hay glándulas endocervicales visibles por ecografía, y esto nos hablaría entonces de una insuficiencia placental, una insuficiencia de la progesterona, y estas son las pacientes que, si informamos, se benefician con el tratamiento de la progesterona. Entonces aquí, detección de las glándulas endocervicales como parámetro entonces de embarazo de pretérmino. Entonces la presencia de glándulas indica progesterona y la ausencia entonces de progesterona. Los hallazgos entonces normales, vamos a decir que la longitud cervical tiene que medir entre 25 y 50 entre la semana 14 hasta aproximadamente la semana 30 y luego empieza a disminuir. 25 milímetros es el porcentaje, es el porcentil 10 para los partos feto único. Cuando menor sea la longitud cervical, mayor es el riesgo de parto pretérmino. Y una longitud cervical corta es mejor predictor del trabajo de parto pretérmino que el tardío. Entonces vamos a tener como parámetros el día de hoy que toda longitud cervical menor a 25 milímetros tiene un riesgo aumentado de parto pretérmino. La presentación entonces de cuña o tunelización. Tunelización
En esta imagen también vemos para controlar, entonces aquí el médico tratante hizo un cerclaje donde vemos también los puntos de cerclaje, que también es importante informarlo, la longitud útil, la ubicación del punto de cerclaje en relación, en este caso está el punto de cerclaje está puesto en la región media de la longitud útil, quiere decir que está funcionando este tratamiento. Aquí vemos entonces una tunelización importante y donde vemos entonces que los puntos de cerclaje están cerca, quiere decir que esto está avanzando y que el punto de cerclaje va a haber tensión en ese nivel. Aquí el punto de cerclaje no se ve, pero este era un punto de cerclaje aquí, que está muy cerca de la tunelización. Una vez que tengamos entonces la tunelización y las glándulas, también podemos ver el índice de resistencia. Desde el punto de vista clínico sabemos que aquel cuello uterino que está reemblandecido, está maduro, entonces tiene menor consistencia. Entonces, los del grupo de Colombia vieron que la predicción de parto prematuro con la incidencia de consistencia del cuello uterino. Entonces dijeron que el índice de consistencia cervical, entonces es una clara relación lineal inversa a la gestacional y la evaluación de la consistencia cervical es reproducible y es eficaz para predecir el parto pretérmino. ¿Cómo hacemos esto? Medimos el cuello, fijamos, sin apoyar mucho el labio anterior, realizamos la medida longitudinal y la medida anteroposterior del cuello, la medida anteroposterior, ¿sí? Luego empezamos a hacer una presión importante al cuello uterino para ver cuánto se acorta la longitud anteroposterior. Longitud anteroposterior lo medimos de nuevo y la fórmula entonces tenemos que la consistencia cervical entonces es de la distancia anteroposterior con compresión sobre la distancia anteroposterior sin compresión multiplicado por 100. Y este índice indica que si el cuello uterino es compresible más del 50%, el índice de consistencia es 50, entonces tiene un riesgo aumentado para parto pretérmino, independientemente de la longitud cervical sola. Entonces, longitud cervical sola, como ustedes ven, los triángulos negros son partos pretérminos, son fetos que tuvieron longitudes largas, pero nacieron igual pretérmino. Quiere decir que la longitud sola, según ellos, no era suficiente para predecir. Entonces agregaron el índice de consistencia y vieron que todos aquellos que tuvieron índice de consistencia menor a 50, la mayoría, tuvieron parto pretérmino. Sin embargo, todos aquellos que tuvieron por encima no tuvieron parto pretérmino. Entonces agregaron entonces como un criterio más el índice de consistencia como predictor de parto pretérmino. Entonces tenemos longitud cervical, medimos anteroposterior sin presión, con presión. Realizamos las medidas entonces, anteroposterior sin compresión, anteroposterior con presión y hacemos entonces. Esto es prácticamente más del 50% compresible, o sea que riesgo aumentado. El otro término que tenemos que ver entonces es la presencia de barro amniótico, es lo que está relacionado con infecciones amnióticas y parto pretérmino. Entonces vemos canal endocervical dilatado y vemos entonces la presencia de estas sustancias, son detritus que están ahí y van relacionados con infecciones intraamnióticas y parto pretérmino, ¿sí? Ahí tenemos acúmulo ecogénico que se usa en la parte más declive de la cavidad y va relacionado entonces con infecciones. Estos son los cultivos que se encontraban en este trabajo de Torrens, que uroplasma, micoplasma, entonces hay que ver un poquitito, informar esto para que el médico pueda entonces indicar algún tipo de profilaxis antibiótica. La literatura coincide en señalar que el barro amniótico es un signo ecográfico de alto riesgo para invasión microbiana, trabajo de parto inminente, amenaza de parto prematuro y corioamnionitis. Cuello uterino, labio anterior y posterior, longitud de 16 milímetros, riesgo aumentado, cuello uterino, vemos el canal, casi no se observa glándulas, quiere decir que el cuello hay una falta de progesterona, casi no hay tejido endocervical. Aquí vemos otra vez longitud, glándulas presentes, contenido endocervical. Vemos entonces prácticamente no hay contenido endocervical. Vemos entonces aquí cuellos acortados, pero se observa la línea ecogénica glandular, que sí que hay una buena cantidad de progesterona o de glándulas endocervicales. Aquí vemos el punto de cerclaje que fue abatido o liberado por la presión de la cavidad amniótica. Cuello uterino entonces, cuello uterino,
puntos de cerclaje en la región tercio medio de la longitud útil del cuello. Aquí vemos longitud útil prácticamente de 5 milímetros, la presentación, y aquí entonces el canal endocervical. Entonces, longitud cervical, orificio cervical interno, abierto, con una profundidad de tantos milímetros, canal endocervical, la membrana, y el orificio cervical externo, ¿sí? Como estos son cambios dinámicos, nosotros estamos haciendo una ecografía travaginal. Aquí esperamos unos segundos y vemos que un minuto después prácticamente aumenta esta cuña porque son cambios dinámicos. Se observa una contracción durante el estudio y vamos a ver que estos son realmente cambios dinámicos. Iniciamos este estudio donde vemos que la longitud es prácticamente normal, 34 milímetros. Bueno, normal. Empieza una contracción, empieza a dilatarse el orificio cervical interno, la longitud útil baja a 21. Esperamos unos segundos más, vemos que es la cuña importante, va bajando la longitud, seguimos esperando que la contracción, el ápice de la contracción, y vemos que prácticamente hay un cambio dinámico de un cuello normal a cuando aparece una contracción de prácticamente más del 60% del cuello se tuneliza. Entonces siempre cuando evaluamos cuello, tomemos nuestro tiempo. Si no hay contracciones durante la ecografía, realicemos una presión en el fondo uterino más o menos de 30 segundos y esperemos entonces que haya algunos cambios a nivel cervical. Entonces son cambios dinámicos que vamos a ir observando. Fíjense aquí, una cuña pequeña, su cerclaje, pero esperando una contracción, la cuña crece, importante la relación que hay. Son cambios dinámicos que hay que tomar. A veces evaluamos, a veces viene la paciente, estamos haciendo una ecografía de rutina, evaluamos el feto, una estática fetal, y miramos el cuello de rutina y vemos que esto está abierto, vía abdominal. Lo miramos, lo medimos. Bueno, vamos a ver si puedo medirlo. Lo medimos, pero no es el método más correcto. Lo transformamos en vía transvaginal y la imagen transvaginal es esta, de la misma paciente que nosotros vimos, esta por vía abdominal, por vía transvaginal es esta. Hay una contracción, hay un reloj de arena aquí, aquí la región cervical externo abierto, interno abierto, un poco de glándulas, es barro amniótico. Canal, entonces, una insuficiencia del canal. Entonces, la ecografía tridimensional también puede servir, sí, también puede servir para el volumen de cervical, pero más bien usamos el multiplanar para poder identificar mejor la cuña. Entonces son imágenes donde uno puede ver la cuña o puede ver el cerclaje en forma tridimensional o multiplanar, los hilos, la ubicación de los cerclajes, cuello uterino, entonces evaluamos entonces la pequeña cuña y los cambios dinámicos que suceden. Hay trabajos que hablan de longitud cervical y gestante de amenaza de parto prematuro, donde dice los trabajos realizados. Ellos hicieron evaluaciones de 26 a 36 semanas, evaluaron el nacimiento a los 7 días. ¿Quiénes fueron los que nacieron ante los 7 días? Aquellos pacientes que tuvieron el cuello uterino menos de 15 milímetros son los que nacieron antes de los 7 días. Quiere decir que si son más de 15 milímetros, el parto se producía en muy menos proporción. En gestantes asintomáticas, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. 18 estudios de gestaciones únicas de bajo riesgo, la mayoría de la ecografía transvaginal antes de la semana 20 y el punto de corte 25. Y relacionado con el nacimiento antes de la semana 34. Entonces vieron de que entonces la mayoría de estas pacientes, si tenían longitud cervical más de 25 milímetros, la probabilidad de que nazca antes de la semana 34 es de 4,1% de probabilidad de parto pretérmino. Y el punto de corte fue siempre 25 milímetros, y si esto era más, entonces del 15%. Otro estudio donde habla de pacientes asintomáticas, 322 estudios en 2.558 gestantes de ecografía transvaginal, y vieron también los puntos de corte. Aquí ven ustedes diferentes puntos de corte, 15, 20, pero significativamente el punto de corte que mejor se relaciona es menos de 25. Entonces, la longitud cervical medida por ecografía transvaginal en pacientes asintomáticas predice el parto pretérmino antes de la semana 35 en un 20%. Entonces, concluimos entonces que la medición universal cervical en pacientes de bajo riesgo hay una detección universal por ultrasonido de la longitud cervical por vía transvaginal, parece ser una estrategia rentable en una amplia gama de circunstancias clínicas. Entonces, procedamos entonces a la medición de ella para que el gineco-obstetra, proporcione entonces el tratamiento adecuado, por ejemplo, vaginal, uso de progesterona vaginal para ver esto,
donde habla aquí de la eficacia que tiene ese tratamiento o la utilidad de la progesterona vaginal con el cerclaje, para ir viendo entonces que no hay mucha diferencia entre hacer progesterona y cerclaje, pero bueno, es el tema en este momento. Pero es importante hacer screening antes de la semana 20 para que el ginecobstetra decida cuál de los tratamientos es la más adecuada para su paciente. Así que muchas gracias.